Muy buenas tardes, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a todos los amigos integrantes del grupo Derecho Notarial. Tenemos el día de hoy una invitada especial con la que vamos a tratar un tema muy actual, muy importante, que nos han hecho varias consultas en el grupo Derecho Notarial y por esa razón hemos invitado a la doctora Yajaira Andrade, quien es abogada de la Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un diplomado en Investigación Civil en la UNIANDES, especialista en Derecho Registral y Notarial en el IAEN, abogada en libre ejercicio profesional, articulista de novedades jurídicas, autora del libro Manual Práctico del Recurso Extraordinario de Casación, y nuevas obras que se encuentra trabajando y en edición. También ha desempeñado varios cargos públicos y privados y es investigadora jurídica. Bienvenida, estimada Yajaira, es un honor tenerte como invitada en este conversatorio práctico donde vamos a analizar el tema de la minuta. Muchas Yajaira. gracias. Gracias, Paul, por la invitación. Para mí es el honor estar en este grupo que se comparte muchísimo sobre derecho, que nos despejas, Paul, a veces muchas dudas. Y para mí es, como te digo, muchas gracias. Y buenas noches con todos. Muchas gracias a ti, Yajaira. Entonces, pues vamos a empezar con tu exposición respecto de la minuta. Ustedes ya conocen la temática. Una vez que termine la exposición, vamos a dar paso a las preguntas. Las mismas las pueden realizar a través de mensajes en Facebook y en la parte final estaremos dando contestación a las mismas. Estoy a la pantalla, estimada Yajaira. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Me cuentas si es que, a ver, si es que está. Y ya estamos ahorita, empezó a compartir. Ajá. Ok, chévere. Déjame aplastarle el F5 nomás. ¿Está completo o no? No, ponle iniciar presentación para que Sí, de pueda. pronto me parece que no va. Ahí presentación con diapositiva le puedes poner. Sí vemos la diapositiva, pero Ya, ok. sí. Vamos. Ahí está. Ahí, exacto. Sí, muy Sí, bien. ahí está. Bueno, para mí es un gusto hablar sobre un tema que es recurrente y que es una práctica de todos los días y que finalmente los abogados siempre nos encontramos ante este documento. Primero, vamos a ver qué es la minuta. La minuta, Cabanela lo define como el borrador o el extracto de un contrato, también habla del testamento, alegato, de otra cosa que se hace anotando las cláusulas o datos principales para luego darle la redacción requerida para su plena validez total y claridad. Otro concepto que encontramos aquí es el de escritura ligeramente provisional, de un oficio, orden, informes u otros documentos para luego ponerlo en limpio y por lo general firmarlo y darle el trámite correspondiente. Ahora bien, ¿qué nos establece la ley notarial? La ley notarial nos dice que la minuta debe encontrarse firmada por un abogado con la indicación de su matrícula, la cual deberá ser transcrita en el protocolo. Las minutas que son elevadas a escrituras públicas deberán ser parte de un archivo especial, el cual deberá mantener el notario por 2 años, una vez que la escritura esté debidamente autorizada. También haremos referencia a lo que establece el artículo 48 de la Ley de Federación de Abogados, en la cual se establece que todo acto o contrato que se celebre por escritura pública será autorizado por el notario. Acuérdense que el notario es el que autoriza, previa presentación de la correspondiente minuta firmada por un abogado en un papel sin timbre alguno, minuta que será archivada en la misma notaría para el solo efecto de comprobación periódica del cumplimiento de este requisito por parte del Colegio de Abogados. Eso es lo que nos establece el artículo 48. Una duda que surgió y que la recogió Paul es que qué es la petición y cuál es la diferencia con la minuta, porque recordemos que tenemos nosotros la minuta, por ejemplo, que presentamos para las escrituras públicas de compraventa o ese tipo de trámites, pero también tenemos peticiones en las cuales realizamos al notario
en que no va necesariamente a elevarse a escritura pública. Vamos a ver, la petición hay que tomar en cuenta que primero que el notario actúa solo a petición de parte, lo que se le conoce como rogato. Los notarios no pueden actuar de oficio. Existen actos que no son necesarios que sean elevados a escritura pública, pero sí requieren la intervención de un notario. Entonces, bajo estos dos conceptos vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es la minuta y la petición. La petición se diferencia de la minuta porque esta necesariamente será elevada a escritura pública. Nos referimos a la minuta. Es por aquello que Cabanelas decía que la minuta es una escritura ligeramente provisional. Acordémonos el concepto inicial que les di. La minuta se transcribe en forma íntegra en la matriz de la escritura. La petición es parte de la diligencia notarial. No se transcribe, pero sí se inserta en el protocolo del notario y es firmada tanto por el peticionario y el abogado. En este caso, por ejemplo, tenemos las posesiones efectivas. En este caso se realiza la petición al notario y firman los comparecientes y también va a firmar el abogado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de peticiones y minutas. Por ejemplo, tenemos la petición de presencia del notario para realizar el sorteo, por ejemplo, de un vehículo. Tenemos levantamiento de protestas por falta de aceptación o pago de una letra de cambio. Tenemos la petición de posesión efectiva, como ya les decía. Y en minutas tenemos, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, constituciones de sociedad civil, liquidaciones de sociedad conyugal. Ahora bien, voy a hablar sobre el tema, sobre cuáles son los elementos fundamentales de la minuta. Todo dependerá del tipo de contrato que se va a celebrar, ¿ya? Porque unos elementos constarán en determinado contrato y otros será en otros contratos, pero vamos a partir y para ejemplificar vamos a referirnos a la compraventa, que es el negocio jurídico más común que se celebra. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la minuta? Pero previo a lo referido, recordemos que el notario, como les decía, autoriza a una escritura pública en forma obligatoria. Entonces, el notario va a revisar la capacidad de los otorgantes, de eso no se olvide. También la libertad con la que proceden para determinar si lo hacen bajo un libre consentimiento y el conocimiento que les obliga, y también en ciertos casos si se han pagado los impuestos, como es el caso de la compraventa. Ahora, en referirnos a la compraventa. Vamos a referirnos a la compraventa. Vamos a hacer en este caso un ejercicio para ver cómo se hace una minuta de compraventa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de la compraventa. ¿Cuáles son los comparecientes? Entonces, nosotros tenemos que determinar los comparecientes. Vamos, en la siguiente diapositiva, vamos a ir hablando de cada uno de los requisitos. Por ejemplo, en este caso dice, comparecen a la celebración de la presente escritura pública de compraventa por una parte los señores tal, casados entre sí. Entonces, ¿qué es importante que ponemos? Primero, estado civil. Tenemos que poner la edad de la persona, en dónde se encuentran domiciliados. No ponemos como hace mucho tiempo que poníamos domiciliados en Quito, sino que ahora se exige que se ponga cuál es la dirección en la cual está domiciliada la persona. Por ejemplo, Avenida Amazonas y Naciones Unidas, numeración tal, edificio tal o lo que sea. Otro dato importante también que tenemos que poner es el número telefónico, que también es necesario. Y yo creo que este cambio que se ha dado en la práctica notarial es muy bueno, porque por cualquier eventualidad que se tenga en el futuro, nosotros podríamos acceder a través de esos datos, por cualquier litigio, a poder localizar a la persona. Entonces sería mucho más fácil localizarle a la persona con estos datos. Incluso es opcional, se pone el correo electrónico, que eso también nos ayuda. Acuérdense también que está en debate este tema de la citación a través de los correos electrónicos como una reforma al COGEP. Entonces, bueno, eso todavía no sabemos si va a pasar o no va a pasar, tiene sus pros, sus contras.
y todo eso, ¿ya? Entonces yo voy a poner en los comparecientes los datos, los datos exactos, cédulas, números, como les decía, ocupación, todos los generales de ley, recalcando, como les decía, el domicilio, el teléfono y de ser posible el correo electrónico. Este ejercicio lo hago también con los vendedores. También este tema de los comparecientes es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello voy a determinar qué requisitos yo necesito para celebrar este negocio jurídico. Por ejemplo, si es una persona jurídica, va a comparecer el representante legal y voy a necesitar que se adjunte el nombramiento, ¿ya? O incluso en algunos casos, en ciertas sociedades, por ejemplo, se va a necesitar, digamos, la autorización de los socios para la venta, digamos, de un bien inmueble. O, por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas, voy a necesitar la acción de personal, voy a necesitar, por ejemplo, muchas veces los coordinadores administrativos financieros o los gerentes administrativos financieros son los que están delegados para realizar este tipo de contratos. Entonces, igual voy a necesitar, por decir, la resolución a través de la cual se delega. Igual el notario tendrá que revisar en la normativa, si estamos hablando de instituciones públicas, si es que se tiene esa facultad. Porque recuerden que las instituciones públicas tienen que cumplir ciertos requisitos y no es que pueden vender las cosas fácilmente, sino que se someten a ciertos procedimientos. Entonces, por ese lado es muy importante, como les decía, determinar bien cuáles son los comparecientes con todos sus generales de ley y como les estoy mostrando en el ejemplo, ¿ya? Porque eso también me determina, eso me va a determinar cuál es la capacidad que tienen los unos con los otros, ¿ya? La capacidad de los comparecientes para vender o lo que sea. O, por ejemplo, el estado civil. Por ejemplo, yo no puedo, la ley me prohíbe que se celebren contratos entre esposos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Por eso es tan importante que se determine cuáles son los comparecientes para determinar incluso si es que ellos están habilitados para celebrar ciertos contratos. Después de eso, nosotros tenemos el tema de los antecedentes, ¿ya? Entonces tenemos el tema de los antecedentes y es recomendable que en los antecedentes se cuente la historia de dominio del bien inmueble. Estamos haciéndonos referencia en este caso y en este ejemplo a un bien inmueble. Entonces nosotros tenemos que ir revisando cuáles son los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de este bien inmueble? Por ejemplo, ¿fue adquirido a través de alguna adjudicación o fue adquirido a través de una prescripción extraordinaria de dominio, una donación, una compraventa? Y todo eso es muy importante para determinar cuál es la historia del bien. ¿Listo? Entonces, aquí en el ejemplo ponemos los cónyuges tales, son propietarios de una oficina, por ejemplo, que está ubicada en el edificio tal, en la calle tal, parroquia tal, y vamos detallando cada uno en este caso de la ubicación. Y entonces ahí decimos que ellos adquirieron, en este ejemplo que le puse que es práctico, ante el doctor tal, legalmente inscrita en el registro de la propiedad. Y es súper importante esto, que al final pongan la inscripción en el registro de la propiedad, porque si no ponen la inscripción en el registro de la propiedad, el registrador de la propiedad es muy posible que les devuelva el trámite y les diga que detallen este hecho, ¿ok? Entonces de eso no se olviden, por favor. Después de esto tenemos el tema de los linderos. Los linderos, igual, como les decía, es súper importante que primero detallemos los linderos generales para luego detallar los linderos específicos. Entonces, en este caso, el bien del que hemos hecho el ejemplo, está ubicado en un edificio, ¿ya? Entonces, yo voy a determinar los linderos generales que van a ser, por decir, en el norte tal, en el sur tal, pero del edificio, ¿ya? Entonces voy a detallar cada uno de estos puntos para luego detallar los linderos específicos. Entonces, por ejemplo, ahí
En este caso, cuando tienen alícuotas o todo este tipo de situaciones, voy a detallar cuál es, por ejemplo, aquí dice el inmueble motivo del presente contrato, tiene una área de 57 metros cuadrados y tanto, y tanto, y tanto. Entonces voy detallando cada uno haciendo esa especificación. Y es súper importante, yo justo le comentaba a Paul antes de que realicemos esta exposición, que por ejemplo hay municipios que te piden un detalle totalmente absoluto, sobre todo en aunque es un poquito tedioso, en estos temas de propiedad horizontal, en que te piden que tienes que ponerle en números, en letras, pero, o sea, en una forma impresionante. Entonces nosotros a veces también tenemos que tener un poco de parámetros, de ciertos parámetros que tienen los registros de la propiedad. El caso que yo le comentaba a Paul es un caso en el cantón Rumiñahui, en que obviamente ahí tienen que ser un detalle, pero máximo, máximo, máximo de los linderos, y como les digo, indicando en número, en letras y en todo lo que sea posible. Entonces es súper importante eso, como les digo, determinar los linderos. Después de esto tenemos la cláusula propiamente, la de compra-venta. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que les doy, dice: con los antecedentes expuestos, los señores tales dan en perpetua venta y enajenación a favor de tal, a la señorita tal, oficina ubicada con la superficie. Y en la parte de los linderos también es importante especificar la superficie. Aquí se la vuelve a especificar, e indicamos igual que se realiza como un cuerpo cierto. Acuérdense también que existen compra-ventas de derechos y acciones de ciertos bienes. Entonces, por ejemplo, si es que fuera el caso, ahí vamos poniendo, por decirles, el 2%, el 5%. Les digo el 2% porque yo tuve una compra-venta que son como unas 20 o 30 personas dueñas de este bien inmueble, y cada persona, por decirles, tienen el 2%. El que máximo tiene es el 4%. Entonces, en la compra-venta hay que especificar y una cosa, o sea, hay que ser súper, o sea, súper detallistas en el tema, sobre todo en este tema que les comento de esta compra-venta que yo tuve, que les comenté, era tenaz porque era el 2.5.7%, entonces, de tal persona. El 5.7, bueno, perdón, el 4.3%, y encima de eso tenía herederos, porque ellos habían adquirido el bien a través de una adjudicación, de una cooperativa, habían sido trabajadores. Entonces era una cosa loquísima. Entonces yo lo que me di cuenta y les recomiendo, por ejemplo, es que yo les fui haciendo un cuadrito, porque era tan confuso, porque en la primera venta se había adquirido, por decirles, el 80%. En la segunda venta se adquirió el 11%. Entonces yo tenía que ponerles en un cuadrito absolutamente todo. El señor, por decirles, el señor X tiene el 2%. Y de ahí, por decirles, por decir X y Y, en calidad de herederos, tienen el 1.5%. Entonces, cuando yo ingresaba al municipio, o sea, se confundían. Entonces, había que irles y explicarles. E incluso les comento, cuando yo ingresé este trámite al registro de la propiedad, en el registro de la propiedad como que no entendieron, pero cuando ya me hacen la razón de inscripción y todo esto, me mandan mal los porcentajes. Entonces, de nuevo tocó ir, mira, o sea, este es el cuadrito, aquí está el porcentaje, así es. Entonces, ok, entonces entendían, y de ahí o sea, me dieron paso. Pero eso es súper importante, como les digo, detallar lo máximo. A mí me gusta, cuando tengo cosas complicadas, detallarlas en un cuadrito y ponerles al final el total y todo eso, porque si nosotros a veces les mandamos todo de una, aunque sea por un ladito se le pone, y luego aunque sea se le transcribe, para que no existan este tipo de situaciones, porque a veces a la gente le da pereza leer un poco, o se confunden, o tantos trámites que tienen. Entonces es súper importante eso. Ahora,
En la siguiente cláusula que vamos a incorporar en la minuta, en la de compra-venta, es el precio y la forma de pago, ¿ya? Es súper importante determinar el precio del bien, porque acuérdense que de esto puede derivar un cierto tipo de acciones, porque por ejemplo tenemos la lesión enorme, entre otro tipo de acciones que se pueden dar si es que se vende a más, o sea, más de lo que se debería haber vendido, se recibe menos de lo que se debería haber recibido. Entonces, es muy importante que el precio sea un precio real, ¿ya? Es muy importante que el precio sea real. Además, acuérdense que los impuestos se cancelan sobre, si es que hay una diferencia entre el impuesto, entre lo que me refleja el impuesto predial y lo que me refleja la escritura, se va a cancelar por el valor más alto. Así que yo no gano nada poniendo en la escritura un valor menor al que consta en el impuesto predial, porque el cálculo me van a hacer sobre el monto que yo les comento, sobre el mayor monto. Y de ahí se determinarán los impuestos. Entonces, por eso es súper importante determinar el precio y también la forma de pago. La forma de pago también es muy importante generalmente, y lo más recomendable es que se haga el pago en una sola, y sobre todo también por el tema de que también se pueden dar contratos simulados. Entonces en muchas ocasiones, por lo menos a mí me ha sucedido, me han dicho adjuntemos el cheque a través del cual se hace el pago del bien inmueble. Entonces, todos estos detallitos que yo les estoy diciendo, cada uno de ellos finalmente podrán ser impugnados a través de la vía judicial. Y es por eso que tenemos que tener cuidado en cada una de estas cosas. Por ejemplo, en los comparecientes. Si se celebra un contrato entre esposos, el contrato va a ser nulo, de nulidad absoluta. Entonces ahí tengo una acción de nulidad absoluta. Si, por ejemplo, se celebra el contrato una persona que no era el representante legal, igual voy a tener un tema de tal vez de invalidez, aunque de la venta ajena, acuérdense que es válida, ¿ok? Pero siguen sus propias reglas. Entonces, todos estos detalles, igual los linderos, a veces es importante porque a veces, sobre todo en bienes rurales, acuérdense que el tema de los linderos, antes las escrituras que ustedes pueden revisar antiguas, decía, por decir, desde el árbol tal hasta el árbol tal, es el bien de Juan Pérez. Y desde el río y la piedra X, que está marcada con X, es de Susanita Pérez, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de las cláusulas y también por eso es la importancia de la minuta y también es la importancia de que el abogado revise cada uno de los documentos que él tiene para que este negocio jurídico que se está celebrando tenga la validez necesaria y sobre todo no tenga consecuencias en el futuro, ¿ya? Entonces, luego de que determinamos el precio, la forma de pago y todo esto, vamos a hacer la cláusula de transferencia y el saneamiento, aunque ya está en la compra-venta, pero el tema del saneamiento es muy importante también, porque acuérdense que uno de los derechos del comprador es que el bien se encuentre saneado. Ese es uno de los derechos que nos establece el Código Civil. El uno es la entrega y el segundo es el saneamiento. Incluso si es que el bien no está saneado, la ley, el Código Civil, le establece que el que es llamado a sanear, digamos, en un proceso judicial, va a ser el vendedor. Él es el que va, si nosotros revisamos el Código Civil, él es el que va a tener que enfrentarse en el proceso y de hecho habría que llamarle al vendedor para que él haga la correspondiente defensa. La ley establece que, bueno, en caso de que el que compró el bien haga la defensa, se la hará válida. Pero, como les digo, porque puede ser que el vendedor ya se deshizo del bien y ya no me interesa y allá, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Ya? Entonces, el comprador también puede hacer la defensa, pero como les digo, incluso en los procesos en que exista algún problema con un bien inmueble, como les digo,
que vendió el bien será llamado a defender este proceso y entregarle al comprador debidamente saneado. Entonces, cada una de las cláusulas va siendo súper importante determinarlas en forma detallada y también igual la redacción debe ser en forma clara. No me parece necesario utilizar, o sea, palabras un poco rebuscadas ni nada por el estilo, sino que tenemos que hacerlos en forma clara. ¿Ok? De ahí tenemos la aceptación, tenemos otra cláusula, también se la puede, no necesariamente se tiene que ser el formato, porque se pueden ir incorporando, por ejemplo, en otras cláusulas. Por ejemplo, las partes contratantes, en este caso, aceptan el contenido de la presente escritura pública de compraventa en todas sus partes, por estar realizada conforme a la seguridad y a sus respectivos intereses. Entonces, todo esto, igual como les digo, es importante. En estos casos, como son cláusulas chiquitas, no existe mayor problema en redundar un poquito, o sea, en volver a decirlo de nuevo. Como les digo, o sea, no creo que existe mayor problema. Los gastos es importante también que se determinen. En este se establece que los gastos que demanda la celebración de la presente escritura pública hasta la inscripción en el registro de la propiedad serán de cuenta de los compradores, excepto la plusvalía en caso de haberla. Si ustedes revisan el Código Civil, déjenme ver si es que está acá el Código Civil. Bueno, les cuento, si ustedes revisan el Código Civil, ustedes van a encontrar algo. Y es que el Código Civil nos determina que los gastos de la compra-venta no es a cargo de los compradores, sino es de los vendedores. Entonces, lo que se refiere a impuestos y todo eso. Entonces, es súper importante, igual que los gastos, se diga en forma expresa que es de los compradores, porque esta norma está en desuso realmente. Está en desuso porque generalmente quienes asumen todos los gastos son los compradores. Yo no he visto un caso que los vendedores asuman los gastos, excepto obviamente el de plusvalía. Y les voy a leer el artículo, un artículo del Código Civil que dice: los impuestos fiscales y municipales, las costas de las escrituras y de cualquier otras solemnidades de la venta serán a cargo del vendedor, a menos de pactarse otra cosa. Entonces, por eso es súper importante, como les digo y les recalco, que los gastos corran a este cargo. Porque caso contrario, si conocen este artículo, ellos podrían tranquilamente indicar que, yo que sé, digamos, que paguen los vendedores, lo que no va a ser posible. Ok, luego de esto también es importante determinar cuál es el domicilio de los comparecientes. ¿Por qué es tan importante determinar el domicilio de los comparecientes? Por una simple razón, porque igual, si es que existe alguna controversia o lo que sea, obviamente a través del domicilio se fija la competencia. Es una de las primeras formas para fijar la competencia. Si es que yo demando, voy a demandar en el domicilio del demandado. Entonces tomen muy en cuenta eso. En todo caso, acuérdense que el domicilio es renunciable para el tema de controversias. Entonces las partes pueden acordar que en caso de controversias, que ya les voy a hablar un poquito más adelante, se fijará, por decir, el domicilio en la ciudad de Quito, por decirles. Estamos en la ciudad de Quito, entonces le ponemos que se fijará el domicilio y que las partes renuncian a su domicilio. Yo incluso he visto minutas en que se indica en dónde se resolverá, porque acuérdense que ahorita tenemos varios complejos judiciales, uno se encuentra en el norte, otro se encuentra en el sur. Entonces, por ejemplo, yo he visto cláusulas en las cuales se establece que el domicilio, y yo también lo he hecho, se establece, por decir, en el complejo judicial norte. Entonces, esto es obviamente por temas de logística, porque yo que sé, las partes, los abogados se encuentran en la parte norte y digamos que compraron un bien en el sur, o bueno, ahí también van a haber
muchas circunstancias, porque ya les digo, o sea, es preferible fijar el domicilio en caso de controversias. Y justo a esto me voy al tema de resolución de conflictos. El notario tiene la obligación de indicar que existen las cláusulas de mediación y arbitraje. Entonces ellos nos tienen que indicar esto, y obviamente en los contratos también es recomendable que se fije el tema de la resolución de conflictos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos, las partes renuncian a su foro y domicilio, como les decía. Podemos prescindir de la otra cláusula porque acá ya estamos diciendo que van a renunciar a su fuero y domicilio, y fijan su domicilio en la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de este será resuelta en un centro de arbitraje, de arbitraje y mediación. Ok, aquí es importante, miren, están diciendo en esta cláusula que se resolverá ante un centro de arbitraje y mediación. Entonces significa que yo no puedo someterme tal vez en estricto, si damos una lectura, una interpretación al tenor literal del contrato. Entonces yo tendría que someterme solo a los centros de arbitraje y mediación, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Quito. Pero acordémonos que ahorita existen también varios centros solo de mediación. Entonces, eso también tomen en cuenta, porque a veces los costos del arbitraje son bastante elevados, pero si las partes así lo deciden, obviamente tomando en cuenta cuáles son los costos del arbitraje, podrán establecerlo así, porque acuérdense que estamos en un tema de voluntad de las partes. Entonces, por ejemplo, aquí dice en el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento en el plazo de 10 días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este mismo plazo, las partes someterán su controversia a la resolución de 3 árbitros. Acordémonos que la ley de arbitraje y mediación establece un procedimiento, y dentro de esos procedimientos nosotros podemos tener un árbitro o podemos tener 3 árbitros. Les comento. Si tienen un árbitro es menos costoso, si tienen 3 árbitros es más costoso, ¿ya? Y obviamente dice que se sujetarán a lo dispuesto a la ley de arbitraje y mediación, al reglamento del centro de arbitraje, porque cada uno de ellos tiene su propio reglamento. Entonces ahí se establece de acuerdo a lo que establece la ley de arbitraje y mediación. Los árbitros serán seleccionados conforme a la ley de arbitraje. Ustedes pueden decir, por ejemplo, ustedes pueden poner que un árbitro será seleccionado por una parte, el otro árbitro por otra parte, y el centro de mediación realizará un sorteo para designar al tercer árbitro. Ustedes pueden determinar la forma en la cual se designarán los árbitros, ¿ya? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Y también acuérdense que también ahí, previa al arbitraje, ustedes pueden realizar una mediación. Entonces, eso también es importante. Entonces, por ejemplo, aquí dice, las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral, se comprometen a no interponer ningún tipo de recursos en contra del laudo arbitral. Acordémonos que tenemos la acción de nulidad del laudo arbitral, las cuales están determinadas expresamente en la ley de arbitraje y mediación, porque solo se puede proponer por ciertas circunstancias. No puedo proponer una nulidad porque quise, ni nada por el estilo, porque me pareció justo o injusto, sino solo por lo que está determinado en forma expresa en la ley. Por ejemplo, aquí también nos dice que para la ejecución de medidas cautelares, los árbitros están facultados a solicitar auxilio. Esto tenemos en la propia ley de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a un juez ordinario. El procedimiento será confidencial, el arbitraje es en derecho. Acuérdense que tenemos arbitraje en derecho y arbitraje en equidad. Ustedes eligen cómo quieren que sea resuelto el arbitraje. Si es que es en derecho, será resuelto por abogados, será resuelto por abogados, y si es en equidad no es necesario que los árbitros sean abogados. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del centro de mediación tal, el idioma será en español, y todo eso es súper importante detallarlo. Ahora tenemos, por ejemplo, otro modelo.
Por ejemplo, en este caso nos establecen que las partes contratantes conviene seguir, en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este contrato, serán resueltas mediante procedimientos de arreglo directo, porque sí, porque en las cláusulas también ponemos que si en caso de que las partes procurarán llegar a un acuerdo directo, entonces cuando no se llega a un acuerdo directo, el segundo paso generalmente es que las partes recurrirán a la mediación, por decirles. Este es otro tipo de cláusulas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si las negociaciones directas no son suficientes, las partes contratantes de mutuo acuerdo pueden dar cualquiera de ellas requiera a la otra pueden dar curso a la mediación. Para tal efecto, las partes dispondrán de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas lo requiera en tal sentido, término que podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo, es lo que les decía. Nosotros podemos poner, como les decía, un tema de arreglo directo, y si es que no existe el arreglo directo, entonces procedemos a indicar que se procederá con el tema de la mediación. En este caso aquí me está diciendo expresamente que se dará el tema de la mediación. Evacuada la etapa de arreglo directo, toda controversia o diferencia derivada de este contrato será resuelta con la asistencia de un mediador del centro de arbitraje y mediación conforme la parte requiriente. En el efecto, dice, de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes contratantes someten sus controversias a la resolución de un tribunal de arbitraje, conforme lo elija la parte actora, que se sujetará a lo dispuesto a la ley de arbitraje y mediación, su reglamento. Entonces aquí también nos dice los árbitros serán seleccionados conforme a la ley de arbitraje, renuncian a la jurisdicción, no se propondrá recurso alguno en contra del laudo arbitral. El tema de las medidas cautelares es similar a la cláusula que leímos anteriormente. Y, por ejemplo, esta es una cláusula súper simple que establece que en caso de controversias originadas en el objeto del contrato, los comparecientes se sujetarán a lo previsto en la ley de arbitraje y mediación, y la misma la someterán al centro de mediación y arbitraje, el centro de arbitraje de la función judicial, al que se ha escogido la parte actora. Entonces, miren, mi recomendación en el tema y dentro de la práctica, yo les digo que siempre se establezca, como decíamos primero, un arreglo directo. Si es que no existe un arreglo directo, luego de eso es importante, creo que utilizar bien las palabras, porque aquí acuérdense que estamos con estos modelos y me establece un centro de arbitraje y mediación, y los centros de arbitraje y mediación que tenemos es la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara, me parece, de la Construcción, y otra cámara, la Americana, también me parece que tiene centro de arbitraje y mediación. Entonces, si es que yo pongo que voy a someter un centro de arbitraje y mediación, obviamente que no me va a impedir tampoco acudir a la mediación, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta bien e informar a los clientes el tema de los costos del arbitraje y todo eso. Y dejar también en libertad porque acuérdense que antes del arbitraje sí se puede someter a mediación. Entonces, someterse, por decir, establecer en la cláusula que se someterán a cualquier centro de arbitraje y mediación. Y en caso, digamos, que nosotros queremos continuar con el tema del arbitraje, poner por decir, al centro de arbitraje y mediación que ustedes elijan. Entonces, ahí, como les digo, van a detallar cómo se elige, con cuántos árbitros se va a resolver. Como les digo, un árbitro es menos caro que 3, si es que se hace sorteo, no se hace sorteo, todo este tipo de cosas. Igualmente, ustedes incluso, como está aquí, o sea, pueden determinar que no existirán recursos y todo esto. Entonces, igual que el arbitraje puede ser en equidad, puede ser en derecho y todo eso. Para finalmente, terminamos con la minuta y en esta vamos a proponer la firma del abogado, y de acuerdo a lo que establece la ley que les leí en un principio, se determina que el abogado tiene que incluir su matrícula básicamente, que puede ser obviamente del colegio de abogados o también el del foro judicial, que ahora es el más utilizado y el más opcionado. Les dejo ahí mi correo si es que tienen alguna pregunta, si es que quieren que les mande las diapositivas.
les dejo ahí mi correo, me escriben y yo les respondo enseguida. Muchísimas gracias, Yajaira, tu exposición muy brillante, muy clara respecto de este tema. La verdad que ha habido muchas preguntas, muchas interrogantes respecto de la minuta. Sin embargo, me gustaría también topar algunos puntos que han surgido de las consultas que se han venido realizando en el grupo. Es la diferencia que existe entre la minuta y la petición, que como ya lo indicó Yajaira, son totalmente diferentes. La minuta se transcribe textualmente en la escritura matriz. O sea, hablemos de la compra-venta, por eso es importante la redacción, la correcta redacción de la minuta. Y el tema de la petición más bien es una solicitud que en la que firman los peticionarios y firma el abogado, como por ejemplo la petición de la posesión efectiva de los bienes del causante cuando una persona fallece. De igual manera, debemos saber diferenciar lo que es una petición de disolución de la sociedad conyugal y la otra que es la minuta de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, debemos tener en cuenta los abogados que debemos realizar, distinguir. La una es la minuta y la otra es la petición. Entonces, la minuta va con la denominación de minuta y la petición no va con la denominación de minuta, sino va dirigida hacia el notario a fin de que conceda la posición efectiva o se realice el divorcio o se proceda a la extinción del patrimonio familiar. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Te agradezco mucho, Yajaira, por tu exposición. Sabes que tenemos saludos desde Bolivia, saludos desde Argentina, tenemos saludos desde de varias partes del Ecuador, también tenemos de Puebla, de México. Ah, eso veo en Puebla. Hemos tenido una gran aceptación. Respecto de la minuta, también quiero indicarles que, como decía la, la doctora Cristina Armelia, que es la presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, que la minuta es un requisito en toda la parte del Pacífico. Todos los países del Pacífico tienen Sí. o que utilizan la minuta, y al otro lado del Atlántico, pues no, en España no es necesaria la minuta, ni en Argentina no es necesaria la minuta, sino que más bien la obligación de redacción o el principio de redacción la tiene el notario, y el notario es el que redacta el documento y perfecciona el contrato sin la intervención del notario. Sin embargo, nosotros en el Ecuador, conforme las disposiciones legales que nos ha dicho la estimada doctora Yajaira, pues efectivamente es un requisito la minuta para los actos y contratos. Vamos con algunas de las preguntas que han surgido en el Messenger. Voy a dar lectura. A una dice, Dale. buenas noches, estimada doctora. ¿Qué sucede si en los antecedentes no se hace constar el número de inscripción del registro de la propiedad en una compraventa de gananciales y sucesores? El registro de la propiedad primero no acepta. O sea, si es que tú no le pones, como les explicaba, por ejemplo, en la parte de los antecedentes, si tú no le pones, digamos, en este caso que yo les hice un ejemplo súper simple de una compraventa sin mayor problema, si es que tú no le pones la fecha de las inscripciones que se han dado sobre este bien, justamente para esos los antecedentes, simplemente el registro de la propiedad te va a devolver y te va a decir, por favor, se necesita que se aclare este tema. Entonces, por eso es súper importante poner en los antecedentes este tipo de detalles. No sé si Perfecto. ahí... Sí, no, está muy bien. La siguiente pregunta dice Karina Vela. Si los compradores son esposos, ¿pueden comparecer solo uno de ellos a la compra? No, a menos que tengan algún poder o por ahí, no, pero acuérdense que el tema de disposición de los bienes de la sociedad conyugal es un tema de los dos. Si es que, por ejemplo, si es que compareciere solo uno de los cónyuges para, digamos, la venta de un bien inmueble que pertenece a la sociedad conyugal, el tipo de acción que va a existir en este caso va a ser una acción de nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, el otro cónyuge queda habilitado para solicitar la nulidad relativa de este contrato que se ha celebrado. Entonces, tómese en O cuenta eso, a ratificar menos que también. tenga un poder. Claro, o puede ratificar también. Pero Ajá, bueno, o puede ratificar. y para el tema de la compra, sí puede comparecer cualquiera
de los dos. Claro, para comprar puede comparecer cualquiera, o sea, ahí sí puede comparecer solo uno de los cónyuges, igual el bien va a entrar a la sociedad conyugal, pero para disponer sí es necesario que comparezcan los dos cónyuges. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Silvia Paulina dice, si en un contrato existió un error de tipeo en la dimensión y se firma así, ¿qué pasos se deben realizar para rectificar el error? Ahí tienes que hacer una aclaratoria de la escritura. Eso es lo que corresponde. Perfecto, de que sea la aclaratoria y marginar en la escritura Uh -huh. principal, luego Y proceder también obviamente inscribirla. en el registro de la Uh -huh. propiedad. La siguiente pregunta dice Cristian Solís, ¿cuál es la importancia de adjuntar un levantamiento planimétrico para la compra-venta de un inmueble? Si es obligatorio o no. Bueno, ahí tienes un tema de catastro, ¿no? O sea, se supone que tú tienes un levantamiento planimétrico a través del municipio. Entonces, ahí se establecen las dimensiones y todo este tipo, o sea, todo este tipo de situaciones. Y es importante porque determinar las dimensiones, como les decía, porque yo puedo tener luego un problema con mi vecino de que este metro, el siguiente metro, entonces sí es súper importante detallar los linderos. Y si es que es necesario adjuntar el levantamiento planimétrico dentro de la escritura se lo hace, pero no lo, o sea, dependiendo, no lo considero obligatorio porque se supone que eso ya está dado en el municipio. No sé si ahí, Pau, tienes algún aporte. Sí, bueno, el tema es cuando hay las escrituras que son bien antiguas Uh -huh, y exacto. no tienen establecido un lindero específico, como tú decías, es lindera con el río, con la piedra, entonces ahí es recomendable establecer Uh los -huh. linderos, levantamiento planimétrico georreferenciado, aunque ahora también en el municipio de Quito tenemos la cédula catastral informativa, en la que ya Sí, también sale la implantación gráfica del bien digamos, en el plano que tiene el municipio. claro. Sin embargo, es Ahí me importante, gustaría aportarte algo. claro, Por ejemplo, justo yo tengo un caso que son, así como tú dices, son unos bienes súper, súper, súper antiguos. Y está en una parte de Quito que, bueno, que es por el valle, pero, o sea, todavía no es que está completamente poblada ese sector. Entonces, por ejemplo, yo voy a la cédula catastral por ejemplo, igual cuando entro a la página para revisar la cédula catastral me sale que no existe, que no está determinado bien los linderos. Entonces, dentro de estas opciones del municipio que ahora se hacen en línea, para catastrar el bien, o sea, me sale que no está catastrado. Entonces, dentro de estas opciones, es más, en el impuesto predial, cuando tú pides, cuando tú revisas tu impuesto predial, abajo te sale que no está catastrado y te sale un cuadrito que te dice catastrar. Entonces tú haces clic en el cuadrito y te sale adjuntar los planos, el levantamiento planimétrico del bien. Dice actualizar para poder catastrar. Entonces, el rato que ya se catastra en el municipio no va a ser tan, o sea, ya no va a ser tan necesario este tema. Además que el municipio no creo que me deje hacer una compraventa, así es que, porque estos bienes ya tienen como 25 años. Entonces no creo que me da paso si es que no catastro el bien. es bueno, esto da para muchos seminarios más porque tenemos varios tipos de contratos que se realizan mediante minuta y Uh -huh. recordemos que la minuta es autoría del abogado y esa minuta se transcribe textualmente luego en el contrato. Entonces, por eso es importante que los abogados redacten bien la minuta a fin de que no haya problemas posteriores. Es también recomendable que le soliciten los usuarios que van a celebrar el acto de contrato la revisión por parte del notario. Recordemos que el notario también es abogado y es un profesional del derecho que está en la obligación de dar a entender los efectos y resultados del contrato. Entonces, de la misma forma, pueden consultar al notario y el notario les puede indicar si está bien o mal redactada el negocio jurídico, o tal vez existe alguna diferencia en alguna cláusula o se debe rectificar algo. Lo que sí no se puede arreglar y ni se puede rectificar, que es lo que suele pasar, es que a veces la gente por ahorrarse dinero ponen el precio
de acuerdo al avalúo catastral municipal, si es que este es menor. Entonces, esto no es recomendable porque en el caso de surgir controversias o problemas, lo que va a prevalecer es la escritura pública. Así ustedes hagan otro documento, otro escrito en el que digan que el precio real es de, por decirles, $100,000 y en la escritura está 90,000, va a prevalecer la escritura pública. Entonces, si es importante por ahorrarse unos dólares y se pone un precio menor, se pone en riesgo toda la negociación. Entonces, sí es importante que eso los abogados asesoren a fin de que los clientes tomen la mejor decisión y hagan efectivamente lo que tienen que hacer. Si es una donación, hacer la donación. Si es la compraventa, hacer la compraventa. Recordemos también que la venta de padres de hijos o de hijos a padres, si no se justifica el pago, se presumirá que es una donación y les van a solicitar el pago del impuesto a la herencia. Entonces es importante también que se pueda determinar, como lo dijo Yajaira, el precio y la forma de pago, adjuntar el depósito o indicar que se realizó mediante transferencia bancaria, o si es que se realizó mediante cheque, o si es que es con crédito hipotecario, en fin. Muchísimas gracias, Yajaira. Te voy a hacer la última pregunta porque ya mismo empiezan las eliminatorias y se nos desconectan todos. Dice, buenas noches. La extinción de patrimonio familiar cuando los hijos son mayores de edad y los padres están divorciados. Si pueden solicitar eh, la extinción de patrimonio familiar. Esa pregunta es tuya, Paul. Está Bueno, diciendo Paul. listo. Pero, Sí, efectivamente, dice para mí. El tema de la extinción del patrimonio familiar la deben solicitar los propietarios. Entonces, si es que los propietarios del bien son los padres, así estén divorciados o casados, los que deben solicitar la extinción del patrimonio familiar son los que consten como propietarios del bien. Entonces, ellos serán los que tendrán que solicitar, sin importar los hijos que tengan. Mientras vivan los propietarios, ellos son los que pueden extinguir el patrimonio familiar y si lo van a hacer en una notaría, lo pueden hacer y, por la subrogación. y lo bueno es que ahora ya se puede hacer estos trámites en notaría, porque antes eso era pan de todos los días en los juzgados. Yo trabajé en juzgados alguna época de mi vida cuando recién empecé eh, esta carrera y teníamos juicios de extinción de patrimonio familiar, pero unos 10 diarios siquiera. Entonces, es algo súper chévere que se le haya pasado esto a los notarios para que se lo haga en forma rápida. Excelente, muchas gracias, Yajaira. Con esto ya vamos a dar por concluido esta conferencia, agradeciéndote mucho por tu brillante participación e indicarles que este video y todos los demás videos están subidos en el canal de YouTube, en el que ustedes también pueden suscribirse y pueden revisar todos los videos de todas las conferencias que se han realizado en el grupo Derecho Notarial. También quisiera que nos comentes algo sobre tu nuevo proyecto, Yajaira, ese programa de televisión. Si nos Ay, qué puedes dar chévere. ¿Nos puedes comentar de esto para que todas las personas que también están viendo el grupo Derecho Notarial puedan también seguirte en el canal? Muchísimas gracias. Miren, nosotros estamos con un proyecto que se llama Ley para Todos. La página se llama OnTV. Ustedes la pueden buscar cada día jueves cada día jueves se transmite un programa de 10 minutos en el cual se resuelven dudas para la ciudadanía. Por ejemplo, el día de hoy se transmitió sobre el maltrato animal, por decirles el maltrato animal, cómo hacer la denuncia y todo este tipo de situaciones. Entonces, es una información súper útil y luego vamos a tratar, por ejemplo, qué hacer en el caso de acoso laboral, en el Código de Trabajo, en la Ley de Servicio Público. Con Paul también fue uno de nuestros invitados y nos habló sobre la posición efectiva. Son detalles chiquitos, son 10 minutos, es una explicación súper clara e incluso a nosotros los abogados mismos nos va a servir porque a veces no sabemos que todos los trámites, básicamente. Entonces aquí les damos unas pautas a la ciudadanía y les invito, como les digo, a seguir OnTV y seguir Ley para Todos. Y bueno, y hoy día gana Ecuador, ¿no?
Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos tenido una gran concurrencia de varios países y del Ecuador. Y estaremos también con Yajaira topando muchos y varios temas con la experiencia que tú tienes. Y estoy seguro de que Gracias. podemos seguir abordando muchos temas más. Con mucho Muchísimas gusto, Juan. gracias y hasta la próxima. Y que gane Ecuador. Chao.